Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a recibir un invitado muy especial para todos nosotros. Se trata del señor Rafael Velasco Espaillat. Él es ex titular de la Superintendencia de Electricidad, a propósito de un momento estelar que vive la República Dominicana con relación a la situación del sector energético en el país y todas estas pues situaciones que se han venido dando, de las tarifas, los apagones en las sedes. Entonces no es estelar, profesor. Bueno, es estelar porque lo estelar no solo tiene que ser positivo, sino importante. Coño, en la lucha libre lo estelar era y en el béisbol. Vamos a darle los buenos días al señor Rafael Velasco. Gracias por estar con nosotros, Rafael. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Aprovecho y los felicito por su programa. Les comentaba fuera de aire que los veo. Gracias. Y siempre tienen en momentos de noticias cruciales comentarios atinados. Gracias por la invitación, sinceramente. Rafael, vamos a iniciar hablando y explicando un poco para quienes no conocemos la estructura del sector eléctrico nacional. ¿Cuál es el rol de la Superintendencia de Electricidad? O sea, ¿cuál es el deber y el rol de la institución como superintendencia? Sí, muy buena pregunta, porque curiosamente yo diría que el gran público desconoce las funciones y lo que hace. Como anécdota diría que cuando estuve al frente de la superintendencia, nunca me olvido que todo el mundo me decía en la CDE, incluso los choferes, ayúdenme en la CDE. Digo, bueno, que yo no soy la CDE. La Superintendencia de Electricidad es el regulador del sistema. Si fuéramos a usar un símil, es como el policía eléctrico. Es esa institución que vela porque la regulación vigente y las normas se cumplan. Igualmente es la que también vela porque todas las entidades del sector eléctrico cumplan su rol. Obviamente, es un policía eléctrico que entra en ejecución una de dos, o cuando se viola alguna regulación, o cuando a ella se le lleva una solicitud, un requerimiento, digamos, porque es imposible que esté al frente, que sepa todos los pormenores que pasan. Y dentro de ella, como una dependencia, se encuentra el Protecom, que es protección al consumidor. Así fue estipulado en la ley 125.01 del año 2001. Entonces el Protecom es una dependencia de la CIE, pero realmente funciona, es casi un cuerpo aparte, aunque está bajo la tutela de la Superintendencia de Electricidad, y es donde obviamente los clientes y las distribuidoras lidian cualquier diferencia, etcétera, que haya con respecto a facturación y un sinnúmero de cosas. Entonces, en medio de esta crisis, porque hay que llamarlo así, hay una crisis del sector eléctrico, tandas de apagones, en sectores que uno ni veía antes que se iba a la luz, había el circuito 24 horas. ¿Qué rol tiene la superintendencia? Para que la gente entienda, ¿verdad? Para que la gente sepa deslindar una cosa de otra. En medio de esta crisis del sector eléctrico, ¿cómo entra la superintendencia? Bueno, a ver, la Superintendencia de Electricidad, en estricto rigor, no es ni un generador, ni una distribuidora. Por lo tanto, el desempeño y la gestión de ambas empresas, ambos sectores, con la multiplicidad de empresas que tiene, pues, digamos, no tiene que ver con la superintendencia, o sea, la gestión. ¿Dónde entra la superintendencia? Cuando una de estas entidades o instituciones viola algún reglamento. Y algo importante, también lleva las estadísticas. Lleva el SAIDI y el SAIFI, que son dos, eso es internacional, son dos indicadores. El SAIFI mide la frecuencia de las interrupciones y el SAIDI la duración de cada interrupción. Por supuesto, todo eso está establecido en la ley, están los parámetros, etcétera. Digamos que ese es el rol de ella. También hay un tema que la ley eléctrica dominicana, y esto es algo ya quizá una opinión desde el punto de vista de consultor, en lo que tengo en el sector casi 30 años, gracias a Dios. O 30 años, déjame decirlo, porque a ver, no se puede uno quitar los años. Sí, no, la ley eléctrica tiene una característica que es bueno decirlo, y eso es transversal. Y es que la ley eléctrica indica todas las penalidades y, digamos, las... ¿cómo se llama? La 125.01. Sí. Estipula tácitamente todo lo que hay que hacer y las debidas penalidades. Pero es como yo siempre digo, nos dieron una ley sin un garrote. Es decir,
pongo un ejemplo. Cuando la superintendencia de banco se apersona a un banco por una violación de la ley, puede cerrar el banco. En el caso de la superintendencia de electricidad, la ley no le da esa potestad. Todo tiene que dirimirse en el derecho administrativo. Ella tiene potestad sobre algunas cosas, pero es tan así que cuando en Protecon, la superintendencia de electricidad, o sea, el Protecon, dictamina que una de las EDES es culpable porque violó tal o cual o le cobró de más, todavía esa distribuidora tiene la opción de ir al derecho administrativo y lidiar ese caso. Eso hace, y pongo ese ejemplo porque es muy bueno, me parece a mí, eso hace que muchos dictámenes de la Protecon, donde se favorece al cliente, entonces las EDES muchas veces, eso es histórico, eso no es de ahora, toda la vida, recurre ante el derecho administrativo. ¿Y qué pasa? Que los clientes de bajos recursos no pueden lidiar en legal, porque aquí la justicia se hizo para el que tiene dinero. La persona pobre no puede ir a lidiar en justicia. Cuando eso se lo lleva a las sedes, al derecho administrativo, un caso Y o X, ahí languidece muchas veces. No pasa quizá con las empresas, con algunos clientes, etcétera. No digo que es una práctica generalizada y soy testigo de que eso ha mermado mucho. Ya no se recurre tanto como antes. Pero históricamente es algo que pasa. No pasa eso con otras leyes especiales, como la del sector bancario, el sector seguros, etcétera. Y eso es algo que yo creo que ahora que hay una reforma, se sometió a una ley de armonización regulatoria, es una buena oportunidad ahora, para ver eso. Rafael, quisiera sacarlo un poco de la dimensión de lo que es la superintendencia y ver más el sector eléctrico en sentido general. Tenemos un pacto eléctrico firmado por el gobierno en donde de lo que estipula el pacto en las mediciones, solo el alza de las tarifas es lo que el gobierno ha cumplido. Metieron 3 alzas consecutivas en medio de la inflación más alta post pandemia. Y los gastos de la sede, los gastos hasta de Punta Catalina, elevados todos, la propia superintendencia. Lo último que se supo fue la gran subida también de salarios de aquel incumbente. Y en sentido hacia la sociedad, entonces aumentaron las pérdidas en términos de los promedios que tenían las EDES de cara a la administración, digamos, la energía suplida. El día de ayer, don Celso Marrancini, que sí tiene ese garrote como actitud, dice que son 800,000 los usuarios y distribuye entre las alcaldías en ese debate del alumbrado público, etcétera, etcétera, que esos 800,000 son las causales, la causal principal de ese déficit que se proyecta a $2,000 millones para este año. Cool. ¿A quién le creo? ¿El incumplimiento del Estado, incapacidad gerencial del Estado o en lo que dice el gobierno el día de ayer? Bien, muy buena pregunta y de paso me das una ventana para poder aclarar algo. Sí, señor. Primeramente, gracias por el tema de la cantidad de clientes y eso, porque eso ahí hay mucho, es como una leyenda urbana muchas veces, el tema de si son los clientes, si son los generadores, etcétera. Pero antes de eso aclarar que en la Superintendencia de Electricidad del 20 al 22, donde yo era el incumbente, ocurrió eso que tú mencionabas. Y es bueno aclarar algo, mira, la Superintendencia de Electricidad no tenía otra que aplicar el pacto eléctrico. De hecho, era una escalada de subidas eran 20 trimestres durante 5 años, comenzando en octubre del 21, cuando como tal se empezó. ¿Qué pasa ahí? Cuando el primer trimestre se sube la tarifa, apenas se sube un 6% en promedio, donde había sectores que se les subió apenas el 1%. Pero, si ustedes recuerdan, ese proceso empezó en octubre del 2021 y en febrero del 22 se da la invasión de Ucrania, donde los precios de los commodities, en particular de los hidrocarburos, se disparan astronómicamente. Para darte un ejemplo, el carbón pasó de $66 la tonelada métrica, llegó un momento que llegó a estar en $320 la tonelada métrica. El gas natural, que usualmente era el que nosotros compramos, $11, $12, llegó a estar en $30, e incluso 36, 35. Todo eso ocurre entre febrero y, digamos,
entre febrero del 22 y finales del 22, septiembre, octubre, cuando comienzan a bajar los... Y entonces las segundas 2 subas ocurren con este escenario internacional. La República Dominicana, como ustedes saben, es bueno decir algo, las islas, los países insulares, estamos condenados a energía cara. Sí. Porque no tenemos ríos caudalosos donde se le pueda sacar energía en varios puntos del surco. Tampoco tenemos petróleo, no tenemos gas natural, no tenemos nada. Es importado. De hecho, lo único que es especificado son los salarios de las personas que trabajan en el sector. Porque las plantas vienen de fuera, las válvulas, los tornillos, el combustible, los carros, los cables, todo. Así que es una empresa totalmente dolarizada. Con un país pequeño que no es más que un tomador de precio internacional. Sí. Es decir, si sube el petróleo, sube. Entonces, eso afectó mucho. Y por último, el tema del aumento salarial, también digo, fue una leyenda urbana. ¿Por qué? La Superintendencia de Electricidad no se rige por la ley 4208 del 2008, que es la que establece el MAN, el Ministerio de Administración La Pública. función pública. Exacto. Esta ley, que es del año 2001, se rige por el Código Laboral, que es el mismo código que aplica a las empresas privadas, a todo el mundo. Entonces, ese aumento que se hizo, en estricto rigor, se hizo acorde a las leyes y las regulaciones que rigen a la superintendencia. De hecho, en los 30 años que tengo en el sector, que he tenido funciones públicas y privadas, también fui presidente del Comité de Energía de la Cámara Americana de Comercio casi 6 años, etcétera, me he ceñido siempre a las leyes y a las reglas de juego de las instituciones que me ha tocado dirigir o participar. Así que no hubo nada ilegal. Y de hecho, ese aumento se hizo, que fue apenas un 9%, nunca fue el 26% que se habló en las redes, se hizo porque la superintendencia estaba perdiendo muchos de sus técnicos. Es bueno decir algo, no hay 20 superintendencias de electricidad, como hay en este país 9 distribuidores entre privadas y públicas. Entonces, la curva de aprendizaje de un técnico de la CIE es muy largo. Y una vez un técnico de esto es técnico en tarifa, en lo que fuere, y se nos va por 60,000 pesos, por 50,000 en otro lugar, usualmente al sector privado del mismo sector eléctrico, la CIE no es fácil conseguirlo. Yo le digo algo, la superintendencia pone un anuncio que necesita un técnico en tarifa y fácil pasan 2 meses antes de que alguien aplique, o 1 mes. Porque no hay en cada esquina, los que hay están tomados. Y eso se hace con la práctica. Esa fue la verdad. Y el aumento de los 3 ejecutivos, que también fue algo aprobado por el Consejo de la Superintendencia, fue sencillamente unificar lo que era los gastos de representación con el salario, que yo lo encontré allí porque estaba desde el 2006. Ahora, ¿qué pasa? En marzo del 21, el presidente Luis Abinader había instruido de que las instituciones descentralizadas no podían tener gastos de representación. Entonces, el gasto de representación nuestro, por el cual ya tributábamos una práctica, se convertía en un ingreso. Por lo que tú tributas, es un derecho, es un ingreso. Y lo que hicieron fue sencillamente unificarlo. Siempre se recibió ese monto en 2 manos. Se transparentó y se puso en 1. Y eso dio la impresión de que aumentó el sueldo y fue que salió el salario por lo que se le daba de representación. Así que qué bueno que me hace la pregunta porque quizá históricamente nunca pude aclararlo. Kimberly, qué bien. Un privilegio tenerlo por aquí y qué bueno que como técnico del área usted sea una persona objetiva que aclare que estamos prácticamente nosotros a merced de un mercado internacional que es lo que hace más importante diversificar la matriz energética por la misma seguridad energética que necesitamos tener. Víctor. Usted sabe que actualmente ya ha instalado por encima de los 350 megas de autogeneradores, que son gente que tienen paneles solares en sus hogares, empresas que tienen también sus paneles solares, y existe una discusión actual entre el neteo, que es por volumen, ¿verdad?, que es lo que tenemos ahora los autogeneradores, y el tema de la facturación, que la Superintendencia de Electricidad incluso trabaja un nuevo reglamento que va a afectar a estos autogeneradores que instalaron paneles solares sobre la base de algunas excepciones fiscales, reglas del juego más claras que están establecidas en la 5707, y queremos saber su opinión. ¿Usted está a favor o está en contra de la facturación neta
o de los nuevos reglamentos que se están haciendo actualmente en la Superintendencia de Electricidad? Gracias, Kimberly, por la pregunta. Fíjate, yo estoy a favor de la ley. La ley 5707 de incentivo a la renovable establece ese neteo. Así que debe cumplirse. ¿Cómo es el neteo? Que es una buena oportunidad, como su programa es muy visto. Voy a aprovechar para aclararlo. Quizá alguien le ayuda a alguien. Sí. El neteo no es mensual. El neteo es en diciembre de cada año, aquellos clientes que se llaman bidireccionales, que tienen paneles en sus techos, etcétera, donde inyectan cuando tienen excedente. Tienen un contador bidireccional que mide de ambos lados. Exacto. Mide lo que retira de la red y lo que inyecta. El neteo se hace primeramente no en dinero, en kilovatios hora. Entonces, al final del año, lo que hace la EDE que ve si tu neto fue positivo, o sea, si tú entregaste más de lo que retiraste, o negativo, si retiraste más de lo que entregaste. Si es el primer caso, tú entregaste más energía que la que retiraste. Entonces, al final del año, en cada diciembre, se hace ese neteo y se te devuelve esa energía valorizada. Primero se te devuelve el 75% de esa energía. Lamentablemente es así, digo, parece la ley del embudo, pero la ley es la ley. ¿Qué es lo que dice? 75% de esa energía y luego valorizada la tarifa más baja. Sabes que tenemos un escalonamiento de tarifas, que hay como 4 tarifas, 5, a la más baja. Y eso se te devuelve en al año siguiente. O sea, a partir de enero se te devuelve. Así que el neteo yo creo que está. El tema quizá con la renovable, que es bueno decir, la renovable realmente es algo imparable, porque nosotros como isla, es cierto que nos da mucha autonomía eléctrica, digamos de esa manera. Y hemos avanzado mucho. Para que tengan una idea, hoy día andamos entre el agua y la renovable. El agua es energía limpia y las renovables son la eólica, el viento, el sol, la biomasa. Andamos más o menos casi un 20%. Sí, sí. Porque la generación hidráulica es un 6-7%. Y luego todas las renovables limpias juntas, las renovables puras, son más o menos un 11%. O sea que andamos un 18%, depende del año. Aproximado, pero eso no es una foto en el tiempo, eso muta. No, claro que no. Hay años que llueve más, hay años que hace más viento, así que en torno a un 20%. Hay días que hay más radiación, hay días que hay menos radiación. Entonces, la verdad es que eso es, yo creo que el gobierno actual ha dado un ejemplo en ese sentido, porque ha aprobado muchas concesiones que estaban incluso pendientes. Así es. Cuando el gobierno entró, y me consta, habían unas 26 concesiones. Así es. Y de esas se llegó a un acuerdo con 11. Y claro, ¿cuál fue lo que se usó? Un FIFO, First In, First Out. O sea, la más vieja, cuyo punto de interconexión estuviese disponible. Sí, claro. Y eso se fue y se firmaron 6, luego otra. Yo no sé luego ya cómo ha ido eso evolucionando. Ahora, ¿cuál es el reto de la renovable para nuestro país? Es el tema de la transmisión. Porque le voy a poner un ejemplo. Yo diría que 2. La transmisión y el almacenamiento, que está en el Plan Eléctrico Nacional para que usted ahí mismo... No es correcto. De hecho acuño unas palabras que dijo don Celso, el presidente del CUED, el día pasado en la ancha, y decía que estamos en un momento, y yo lo sé que es así, que el tema del almacenamiento de energía estamos posiblemente frente a un colapso si eso no se enfrenta, o sea, si eso no se promueve. Necesitamos urgentemente. ¿Por qué? Voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible. Imagínate carreteras que están hechas de 4 vías, pero ya se necesitan de 12. Así porque los carros no caben. Entonces, en las horas punta, la entrada al highway, a la carretera, imagínate colas de 30 kilómetros. Así es. Así pasa con los electrones. En las líneas, los electrones ya no caben. Sí. O sea, ya hay tanta energía que no caben. Hay que ampliar las líneas, hacer líneas nuevas. Sí. Y eso tiene 2 retos. Toma tiempo y dinero. Sí. O sea, hoy día tú le das a transmisión todo el dinero que necesita para hacer 15 líneas que hay que hacer. Y le das 500 millones de dólares y toma 7 años hacer todo ello. Sí. Porque van derechos de paso, tal, etcétera. Y sin tomar en cuenta los fenómenos naturales que cada día van a impactar el país, que va a ser más y más. No arrancan, Sin tienen los tomar en cuartos cuenta. y no arrancan. Permiso, Vamos. Gracias, Víctor. Un kilómetro. ¿Dónde Gracias, viene el Víctor. almacenamiento? Vamos bien, Señores, para que ustedes puedan entender esto. Sí. El almacenamiento, ¿dónde entra? En que en lugar de hacer las líneas, tú puedes tener energía en baterías que en milisegundos entran cuando hay un congestionamiento de redes y se altera la frecuencia. Entonces eso hace, cuando se altera la frecuencia hay 2. O tú quitas generación o tú haces desastre, das apagones.
porque la frecuencia tiene que estar entre 59 y 61. Cuando es menos de 59, baja voltaje y alto voltaje en 61. Entonces el operador tiene, parece muy técnico, pero es muy simple. Sí. Cuando salen 300 megas de solar porque se metió una nube, hay que buscar 300 megas de otra o en índole. Y si no aparecen rápido, tumba 300 megas de demanda. Porque tiene Ahí que... vienen los apagones. Ese es un apagón técnico, digamos, vuelve. Las baterías solucionan eso en esta ventana en lo que todos esos grandes proyectos que se licitaron entran en operación. Traducción. La batería vuelve la energía renovable gestionable, que no son gestionables porque usted no puede decir cuándo hay sol, cuándo hay viento, pero las baterías resuelven ese problema, ¿verdad? Sí, y la sí, vuelven es un verdad. poquito Muy- más Muy gestionable. bien resumido. De verdad. Le recordamos a la gente que estamos conversando con el señor Rafael Velasco Espaillat, quien es superintendente de electricidad del primer gobierno del presidente Abinader. Señor Rafael, a la entrada del gobierno de Luis Abinader, del cual usted participó, encontraron en República Dominicana un plan expansivo llevado a cabo por el pasado gobierno del presidente Danilo Medina, con lo que tenía que ver con las mejoras de la producción hidroeléctrica, porque yo tengo los datos, y la regulación de frecuencia que le trajo otro ahorro y un crecimiento a esa empresa. Se lo digo porque yo sé que usted tiene conocimiento de eso. En cuanto a la transmisión, se hizo un amplio plan de electrificación y una muestra de eso eran las unidades de electrificación rural, urbana y suburbana. Y qué decir del proyecto de Punta Catalina que ameritó la construcción de autopistas eléctricas para traer esa energía de Punta Catalina y enlazarla con las redes de aquí. El pasado gobierno también construyó una planta Punta Catalina. Se mejoraron las cobranzas de la distribuidora y están ahí también las estadísticas a cuánto se redujo el índice de pérdidas también y cuánto ya recolectaban esas empresas. En el día de hoy amanecemos con que dice el señor presidente del Consejo Unificado de las Sedes que hay más de 800,000 clientes que no pagan. Y se ha buscado un paquete de subterfugio y de excusa para el descalabro que acusa en República Dominicana, un problema del cual habíamos avanzado en la generación, en la distribución, en la organización y en la reducción de las pérdidas. ¿Cuál es la evaluación suya ahora mismo de este gobierno en materia de energía de cara al caos que está viviendo República Dominicana con todos estos odiosos apagones y este incremento del subsidio que lo encontraron este gobierno en unos 500 millones de dólares, lo han metido en 1.500 millones de dólares? Sí. Bueno, mire, es una pregunta de mucho alcance donde hay elementos políticos también. Yo realmente ¿Qué es lo político? soy técnico. Bueno, las ¿Qué es lo decisiones que se toman. Ah, ok. A veces el técnico recomienda y el político Sí, obviamente gestiona Hay lo que que le brillar. conviene. Eso es correcto. Entonces, no, yo le estoy diciendo, bueno, mi opinión. Sí, claro. Y también hay que tomar en cuenta tres cosas. Primero, el plan de transmisión. Transmisión cada 4 años hace un plan. Eso está estipulado en la ley. Y dice cuáles son las líneas que se necesitan, etcétera. Obviamente, el talón de Aquiles ha sido el dinero para hacer aquello. Porque aunque transmisión recauda, y posiblemente una de las empresas del sector eléctrico, de las 4, hidro, transmisión... Discúlpenme, yo este dato para la opinión pública. Sale ayer un dato de que las EDE le están pagando a los generadores, pero está acumulando una deuda terrible a Hidroeléctrica que no le está pagando y a la empresa de transmisión eléctrica Vamos, Alfredo. también que no Sí, le está pagando. sí, Vamos, eso es verdad. vamos, Eso es adelante. verdad. Le voy a explicar, mire. Vamos. ¿Qué pasa? Transmisión vive del peaje que pagan los generadores y las distribuidoras. Los generadores históricamente han pagado el peaje. Las distribuidoras históricamente no lo pagan, ni tampoco lo paga Hidroeléctrica. Eso puede haber mejorado. No quiero, digo, el sector eléctrico vive de decisiones, por lo tanto estoy hablando de lo que ha sido una práctica histórica. Eso hace que transmisión, que en rigor incluso recauda al año, es la única que recauda y que tiene sus números en azul, o en negro, creo que se dice, en negro, tiene un faltante, y es que como no le pagan las sedes a tiempo, por lo menos, históricamente, ni tampoco EGID, imagínense que como que el 50% de sus ingresos no llegan.
Entonces ya por ahí empieza un cuello de botella, Sí. aguas arriba, que aguas abajo se va transfiriendo. Otra cosa, cuando Transmisión hace su plan de expansión cada 4 años, Sí. dice cuánto cuesta. Se supone que cualquier coste que haga Transmisión aprobado, ¿verdad? Eso va a tarifa en algún momento. Pero como la tarifa ha estado capeada, o sea, frisada, para que tengan una idea, cuando en octubre del 2011 se sube ese 6% promedio, si mal no recuerdo, la tarifa tenía 10 años frisada. Bueno, perdón, tenía, sí, 10 años. Había sido incrementada casualmente por Don Celso en 2011 con un intento de poder darle respiro a las EDES cuando él era Director de la CDE. director de la CDE del 2009 al 2012. Desde el 2011 no se subía la tarifa. Imagínense un producto o un servicio que en 10 años no cambie de precio. Y el más caro, no Sí, cualquier producto. pero perdón, no cambie quiere decir que ni suba ni baje. Ya llegó un momento en que en ese momento que se hace eso de la tarifa no tenía ninguna señal económica para las sedes. No representaba nada. A eso lo digo porque Transmisión, lastimosamente, tiene un problema de que aunque recauda de los peajes que por ley deben pagarles a ella tampoco puede, con el techo que hay aguas abajo en la tarifa, no puede transferir a tarifa un montón de cosas que la ley le permite hacer. Sí. Entonces es como que es primero si el huevo o la piedra. Sí. Perdón, el huevo o la gallina, disculpen, el huevo o la gallina. Y es un tema realmente crónico. Eso yo creo que ahora hay una oportunidad, y lo digo ahora porque el nuevo ministro de Energía, Sí. Joel Santos, yo creo que es una persona, es un gran, en inglés dicen doer, que es como un ejecutor. Sí, sí. Es un gran ejecutor. Y a mí me parece que es un momento en donde quizá unido eso de él con otros factores que se van dando, como una estabilización de los precios internacionales de los combustibles, que permite, no digo que estén baratos, pero están estables. El petróleo anda entre 75 y 80 dólares el barril hace mucho, el gas natural que compramos entre 11, 14, 12 dólares el millón de BTU, etcétera. Eso va a permitir, y tomando el plan que se ha presentado, creo que por fin va a poder hacer algo sostenible, porque déjeme decirle algo, y eso es mundial. ¿Usted lo vio el plan? Yo vi lo que yo leí lo que Don Celso Pero no hay he un conocido el tool, plan. pero Y sí, él me está está informando bien. algo, gracias a Dios, que yo desconocía, Está bien. que hay un plan, Está bien. que ha presentado un plan. Y le estoy preguntando al señor Velasco. El plan energético Y yo nacional. estoy esperando, No, pero lo estoy esperando con los para resultados de ese preguntarle, plan y ya yo usted quiero no deja conocer que el él plan. avance. El plan Que no energético veo. nacional. Usted hizo Callado, 3 hace preguntas. Yo Con estoy los esperando que resultados- él termine para hacer Bueno, Los y resultados para de mí- ese para plan ya mí- queremos mejor saber que cuál es el ustedes. plan. Gracias. eso Por eso por- el pueblo ahorita, votó cuando el por invitado no esté Adiós. aquí, ustedes El hacen pueblo su votó por desorden. ignorancia. El por Cuando el billetico, invitado no Ah, esté, usted le está Y Víctor. por diciendo droga. ignorante al Gracias, pueblo. Víctor. Cuando el invitado no esté, ustedes hacen su desorden. y Pero gracias a delante Kimberly. y Kimberly también. Ah, pero Entonces, hable con ella delante también, del invitado, que esa mujer no se compórtense. queda, Porque ¿verdad? eso da vergüenza que lo estén viendo millones de gente y ustedes de indecentes. No, Bueno, no, no, no hay a no hay ustedes lo ve mucha indecencia. gente. Indecencia que tiene apagón en su Sí, casa sí. y A se ustedes lo ve siempre mucha mala gente. paga. Gracias. Miren, Esa es indecencia. yo creo que lo más importante de lo que se ha dicho del no, plan, Rafael. no, mire, yo me siento en casa. Realmente. Estamos Usualmente en confianza, yo me diga. pongo nervioso en El esta cosa. castillo y no lo estoy. maduro. Adelante. Diodadito. No, le digo, para mí, a destacar, lo más importante de lo que se presentó Sí. es lo que indica don Celso Marrancini, de que hay 650 millones de dólares asegurados para el sector. Así es. Y eso realmente es música para los oídos del sector, porque este es un sector intensivo en capital. Sí. Una planta, 1 megavatio cuesta $1 millón, 1 megavatio instalado en petróleo. Si es en eólica, $1.600.000. Cuando alguien habla de una planta de 100 megas, es $100 millones. Y además, el 30% si se le agrega almacenamiento. Don Rafael, Es así. Sí. déjeme felicitarlo. Diablo. Déjeme Qué dato felicitarlo lo tiene. porque Sí. de todas las personas con las que nosotros hemos hablado del sector, Desde el usted oficialismo. de todo, No, el todo, más técnico. de todo lo técnico, por lo menos con lo que yo he hablado, usted es la persona que tiene más dominio detallado y que lo comunica No. Técnico y científico. técnicamente, ¿verdad? Científico Entonces y eso numérico. amerita un reconocimiento. Ahora, Muchas gracias. yo Muchas le gracias. quiero hacer la siguiente Vera pregunta. también es muy Sí, pero Sí, está bien. pero Vera es Esos mi son amigo. todos buenos, pero Una gran persona. don Rafael,
me ha impresionado realmente. No sabía que tenía ese detalle milimétrico de cada. Por eso fue superintendente. Entonces, don Rafael, oiga una cosa. ¿Cómo Yo resolver quiero los apagos? preguntarle lo siguiente. Yo soy un hombre que cree en la empresa privada y que debe tener los espacios de participación para que junto a los estados los países se desarrollen. Yo creo en eso. Ahora bien, don Rafael, en esa silla que usted está, Cuidado. don Celso, que usted puede estar de acuerdo con él o no. Celso tiene su estilo, un carácter, una personalidad, pero es un hombre exitoso en lo que él ha decidido hacer. Aunque haya gente que le guste y haya gente que no le guste. Ahora bien, yo como mi objetivo, Rafael, no es, o sea, yo no soy empresario de gran capital, o sea, mi vocación no puede ser la de única y exclusivamente ganar dinero. O sea, yo en mi rol como comunicador y hacedor de opinión, tengo que tener una inclinación más a lo social, al colectivo, por la naturaleza de lo que hago, ¿verdad? Entonces, don Celso nos dice un día ahí donde usted está, mire, yo creo que el sector eléctrico nacional debe ser total y absolutamente privado. El Estado no está para construir. El Estado no está para generar Ni energía, construir plantas. el Estado no está para construir plantas, y esa es mi opinión. Digo, perfecto, esa es la suya, ¿verdad? Y yo la entiendo y la respeto. Ahora, hay otras personas que entendemos que por lo que representa el sector eléctrico, desde el punto de vista de la seguridad nacional, desde el punto de vista del Estado, debe haber una dualidad de participación. O sea, Para generar un equilibrio. todo el sector, todo el generador que quiera traer planta nueva, porque la demanda no se detiene, ni se va a detener. Ahora, el monopolio de precios. Estado no puede ceder Tiene que garantizarle el equilibrio. totalmente. Eso es lo que yo pienso. Ahora, usted como consultor, ¿cuál es su visión con relación a ese tema? Sí. Bueno, la verdad es que a nivel universal no hay un trazo único. Exacto. Hay países, te voy a poner dos ejemplos, donde el Estado es monopólico, Costa Rica y Uruguay. Es decir, que solamente son el El Estado, Estado, que maneja, que claro. produce, genera y distribuye Sí, energía. en Costa Rica está la UTE, que es la antigua sede nuestra, genera y distribuye. Ahora, en en Uruguay está la UTE. Pero en Uruguay hubo un plebiscito para eso. Y la gente prefirió que siguiese. Pero usted va a la UTE y la UTE tiene pérdidas aproximadamente de un 15-14%. Sí, Excelente. no, Y ellos tienen identificado de ese 15-14, un 5% lo que le llaman pérdidas sociales, sí. donde ellos subsidian esa parte y tal. Subsidian. Así que la verdadera pérdida andan en torno al 11, el 10%, más o menos el 10%. Sí. En Costa Rica está el ICE, Instituto Costarricense de Energía, Monopólico también. monopólico, y la Claro. CNFL, que atiende San José, Costa Rica, el 40% de la demanda, y el ICE el resto del país. El ICE es la dueña de toda la generación y la CNFL atiende la capital. Igualmente es estatal y la gente decidió que lo fuese. Hay lugares que es privado, los Estados Unidos, por ejemplo, y no tienen ese problema. E incluso otros países. Estados Unidos totalmente es privado, es decir, el gobierno no genera electricidad. No, el gobierno tiene las hidroeléctricas, en donde genera, obviamente, con la Hoover, quizás Estados la más Unidos. famosa, exactamente. Pero Estados Unidos es un gran mix, aunque en realidad es privado, completamente. Ahora, en Costa Rica pasa que el 80% de la generación es hidráulica. Ellos tienen una bendición, o sea, dicen por ahí que Claro. cuando... La aprovecharon. Claro, o sea, cuando la providencia no quiere, no se puede, nosotros somos islas. 80. Ellos tienen 80% de agua y tienen casi un 20% de entre eólica y solar, o sea, es casi un... Han durado un 100% Claro, con y renovables. Uruguay exporta energía eólica a Brasil, además que es un país de 3,5 millones de habitantes, Sí, con un Portugal territorio... también está que... Exacto. En el caso nuestro, yo creo que hay una importante herramienta que si se utiliza sería idónea, que es la asociación público-privada. De hecho, de facto, hay dos asociaciones público-privadas, que ha sido Ejejaina e Itabo. Sí. Las dos son público-privadas de su origen en el año 2001, 2000. Con la capitalización. Exactamente, y son empresas que todos los años han dejado beneficio al Estado. Entonces ahí de facto tú tienes una APP funcionando. Correcto. Ahora hay una ley para la APP. Yo creo que hay proyectos que son para APP, definitivamente, donde el Estado no se puede... Alianza pública-privada. Exactamente, alianza público-privada. Y hay otros, como son todos los sectores renovables, donde el Estado no ha entrado.
Y hoy día, Kimberly dice un dato importante, en bidireccional, o sea, las casas que tienen panel y tal, ya tenemos 325 megavatios. Para que tengan una idea, la demanda del país es 3.800 megavatios. Y en generación que inyecta a la red, lo que le llaman granjas solares, andamos por encima de los 800 y pico de megavatios. En construcción hay una cantidad, se calcula que terminaremos en 1.500 megavatios solares, capacidad instalada. Porque es importante decir algo, nada sustituido una planta térmica, lamentablemente, que tú en el minuto de la hora del día que quieras, ponga un botón y prenda porque tiene el tanque lleno de combustible. Sí. El viento sopla cuando quiere y el sol irradia cuando quiere. Exacto. Entonces, las térmicas están 24/7 prendidas. Las eólicas y las solares, El agua depende del caudal. claro, del año hídrico. Sí. Pero el aire y el viento en promedio tienen un 20% de disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si el mes tiene 730 horas, un 20% de las 730 es que generan el sol, porque es diurno. Sí. Nada más hay 8 horas, y si llueve, y cuando entra una vaguada, y cuando pasan 10 nubes. Entonces, tiene sus bemoles. Pero contestando tu pregunta, yo creo que la APP, con bien aplicada, es una buena herramienta para inyectar capital al sector. Que Celso no cree. Yo tengo Bueno, una última pero ni el pregunta. presidente Elvin. tampoco. Una última. Una última No pregunta. lo he oído, pero es una ley que existe. Ayer presidente no vimos cree que en dentro del una plan, En la generación pública. dentro Gracias, del plan Elvin. eléctrico nacional que fue revisado, no, que no le fue- entendía, perdón. Héctor. Dentro del plan eléctrico nacional que fue revisado y que fueron reintroducidos nuevos elementos, ¿verdad? Que don Celso explicaba junto al presidente y toda esa exposición que se hizo allí desde la dirigencia del sector eléctrico. Hablaba de reducir las pérdidas de 2 de las sedes al 20%. Y me llamó mucho la atención que en EDE solamente anunció la reducción al 40%, que para la gente se pudiera entender como poco. Para que nos explique un poquito y que la gente pueda entender por qué en específico EDE tiene las pérdidas tan altas como las tiene y por qué es tan difícil reducir las pérdidas. Y lo segundo es, muchas veces hemos hablado de la focalización del subsidio eléctrico, sacarlo de la facturación, porque incluso yo siempre digo, aquí Elvin tiene subsidio, Danira, Víctor, usted, yo, que no lo hemos pedido. Focalizar un poco ese subsidio para poder mitigar las pérdidas que hoy tenemos, que es porque mucha gente no paga la facturación eléctrica, Así y que nosotros sacarlo estamos pagando. y llevarlo a los organismos que tienen que ver con las asistencias sociales, como Supérate, entre otros. ¿Qué usted piensa sobre esos dos aspectos? Bueno, en el caso de hay que puntualizar algo. Cuando se dio la capitalización, en su zona de concesión fue la que tocó más barrio marginado. Tiene una cantidad de barrio marginado muy alta. Sí. La verdad es que sobrepasa el 50% de su zona de concesión, con crece. Y eso hace, y tampoco... Y nos dicen también, discúlpeme, para Sí. enriquecer esto, Ajá. que carga con la producción privada, es decir, los polos de mayor producción, CEPEN, el consorcio Punta Cana me acaba de decir, como que le quita parte también de los clientes, la incidencia. De los clientes, bueno. Sí. Bueno, le explico qué pasa. Bueno, como al menos como sucedió el proceso, Sí. esos sistemas aislados, que así se llaman, existen por la ley 1490, una ley que se aprobó en el año 92, Sí. cuando aquella crisis grave de generación, ¿se acuerdan? Que no Sí. había luz, etcétera. Esa ley trataba de inyectarle capital fresco al sector y le dio 20 años de exención fiscal a aquellos inversionistas que entraran en los polos turísticos, porque esos polos turísticos no estaban interconectados al sistema eléctrico nacional. O sea, las redes Al no CENI. llegaban allí. Entonces, el CENI, exactamente. Entonces, cuando se crean las 3 EDES en el año 99, ya eso existía. Y en estricto rigor usted no puede legislar para atrás. No. O sea, existían esos sistemas aislados del año 92, las terrenas del 94, etcétera. Cuando se da el proceso de capitalización, pues entonces tú no puedes vulnerar derechos adquiridos. Y eso ya, la EDE nace con eso. Por lo tanto, cuando esas sedes se crearon y fueron adquiridas en su primer momento por empresas privadas internacionales, sabían que en su cartera de clientes no venían esos polos regionales, esos puntos específicos. Ahí contestando su pregunta, y eso realmente es algo que todo el que invirtió en EDESTE en su comienzo sabía que esa era la regla de juego. Contestando tu pregunta, Kimberly, el tema de la pérdida con EDESTE de seguro siempre le ha afectado muchísimo, independientemente de la gestión.
que podemos tener opiniones a favor o en contra, el tema de que carga con una alta áreas de barrios marginados. De los 800,000 usuarios que no pagan la luz, ¿cómo cuántos están en EDESTE? Por decir un número aquí. Tú sabes que el número lo tenía, o lo tengo. Yo sé que son de los 800,000, casi 400,000, parece mentira, es de sur. Ay, Dios mío. Ajá. Y realmente de norte es la que menos tiene. Pero también pasa algo. De este son, me imagino que unos 300,000, casi 300,000. Pero hay que. ¿Cómo se obtienen eso? Pero le voy a decir por qué. ¿Cómo se busca? No, lo que pasa es que los 800,000 son clientes que no reciben facturación. Exacto. ¿Cómo se censa eso? ¿Cómo se obtiene eso? Porque no se reciben facturación. Es decir, ¿dónde están Con los ¿cómo se le hace ese levantamientos. levantamiento? No, están identificados. Muchos de ellos Claro. tienen plaquitas, Sí. etcétera. Y entonces, además de eso, fíjate, todos esos sistemas son georreferenciados. Acuérdense que las sedes pasaron un par de años sin medidores. Sí. Entonces tenían que conectar gente porque la ley manda que todo el que esté a 100 metros de la línea hay que conectarlo. Sí. Si es más de 100 metros, es un consenso entre partes. Es curioso eso. Usted estaba hablando una idea ahorita que no pudo concluir. Sobre Sobre el dato de Ah, los que están. claro, ¿no? ¿qué pasa? Que las zonas de concesión no son homogéneas. Edesur Sí. tiene más clientes que de este. ¿Comprende? Sí. Y que de norte. Edenorte es urbano marginal. Tiene muchas áreas rurales. Claro. Y Edesur, aunque Edesur es, como decía un autor, es una especie de un enano con la cabeza gigante. Sí. Y la capital es inmensa, es un prime, en bienes raíces sería lo más importante. Sí, sí, sí. Para que tengan una idea, Naco, por ejemplo, tiene más carga que toda la provincia de Samaná. Ajá. Oye, eso. Naco nada más. Y eso es lo idóneo por una distribuidora. Tú tienes mucha carga en pocos kilómetros cuadrados. Exacto. Porque tienes menos redes, menos palos de Sí, luz, claro, etcétera, claro. etcétera, Una etcétera. densidad poblacional Claro. alta de gran Entonces, consumo. pero también tiene los barrios marginados. Entonces, por eso decir 400,000, 300,000 no es consono. EDESTE anda por sobre los 50% de pérdida. Yo creo que el 40% Porque es realista. Los mejores clientes Eso, de este están en manos oiga, privadas. Esta pregunta, ¿los barrios marginados de la capital consumen más Ya lo que los explicó, usted ensanches? no está atento. Es decir, Claro. Eso se lo preguntó. profesor, oiga, él te lo respondió. profesor, atienda esto. Por una, perdón. una precisión. Profesor Aguán, los No Porque se está en manos preocupe, que yo soy privadas. como Napoleón. Está en manos de los privados. Los barrios- Espérese, deje Pero que él te hablen. explicó por qué. los barrios, por Hay gente ejemplo, conectándose ahora. Permiso, señor. los barrios concentrados, supernumerosos. Por ejemplo, vamos a suponer Los Minas o por aquí Herrera. Consumen más la zona de mayor, ejemplo, Naco, consumen más que esos barrios. Bueno, obviamente sí, Claro Naco que consume más. Ahora, fíjate. U otro ensanche, Bellavista, No, yo sé lo que consume más tú que esos quieres. barrios. Yo entiendo que la pregunta sería, si yo le estoy Sí, entendiendo ayúdame, correctamente. sí, No, ayúdame. un poco parafraseando y tú me ayúdame, corriges. Sí, sí, claro. Que se cargue el dado sobre los barrios marginados, que son los que roban Que no energía. pagan, que sí, Y ok. claro, y a veces 3 cuadras de Los Minas es un supermercado. Terminé. O un supermercado consume más. Ahora, eso no se puede tapar el sol con un dedo. Yo creo que en esos 800,000 están los que no reciben facturación y los que hurtan. Para nadie es un secreto Sí. que el talón de Aquiles en otro brillante. sector ha sido realmente el tema del hurto. Claro. Y el hurto es una cosa que realmente el hurto es algo histórico. Yo creo que se ha hecho mucho. Por Que nada ejemplo, más no son los pobres que hurtan, que roban. claro que no. En la Ok. 12501 hay Gracias, sanciones. Kimberly. Vamos, Rafael. Sí. Gracias, Gracias. por esta carta. Brillante. No, gracias a ustedes. Y yo, Muchas y gracias. una A pregunta. plenitud. El recurso, usted como recurso, Usted no me dejó hacer está mi pregunta. fuera. No, el consultor. Está ¿Por qué fuera el usted hace consultor preguntas si del usted no me dejó hacer la Ejecutivo. mía? Están aprovechando. Eso no Hermana, es- pero esa usted situación. hizo muchas preguntas. Yo soy Ah, que consultor, le quiere no estoy ahora chavar. mismo Oye, en va. nada del Estado, pero, Oye. pero déjeme decirle, así Oye. como nuestros padres, señores, hay que pensar esto, que el con mensaje. Trujillo, mis viejos se mojaron en la revolución, Correcto. a nosotros nos toca mojarnos en democracia. Exactamente. Y si viene el reto de una posición, ¿por qué no aceptarla si yo creo que puedo aportar en las cosas que yo Claro. sé? Un poco esa es mi actitud, creo que con eso le Profesor, contesto su perdimos pregunta. Para Gran ustedes talento. que Claro, dicen que él con te el dijo régimen, que él no cree hay en la nada. generación mixta. Con las redes sociales. Las ¿no? redes sociales. Hicieron Y es un juicio PRMista, mediático. es PRMista. Vamos, Es. Álvaro. Él cree en la